Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a nuestras semanas geofísicas que se vienen realizando en el marco de nuestro aniversario del Instituto Geofísico del Perú. Esta tarde tenemos preparada la ponencia internacional Investigación Científica en Geoespacio y Astronomía. En esta oportunidad contamos con la moderación del doctor Marco Milla, director de Geoespacio y Astronomía del IGP, quien dará inicio a esta sesión. Doctor Marco Milla, buenas tardes. Le cedo el paso. Adelante. Buenas tardes, Catherine. Muchas gracias. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar la charla a cargo del doctor Jorge Chao, que es uno de los investigadores más reconocidos en el área de la agronomía ecuatorial. El doctor Jorge Chao realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Piura y recibió los grados de maestría y doctorado de la Universidad de Colorado en los Estados Unidos, en Boulder. Esto fue en los años 1995 y 1998 respectivamente. Luego de ello se unió al IGP como investigador postdoctoral en el Radioobservatorio de Jicamarca. Entre los años 2001 a 2012, el doctor Chao tuvo a cargo la dirección del Radioobservatorio y también asumió la dirección científica del IGP entre el año 2010 y 2012. Actualmente, el doctor Chao es profesor de Física Atmosférica en la Universidad de Rostock, Alemania, y es jefe del Departamento de Asesoramiento Remoto con Radares del Leibniz Institute of Atmospheric Physics en Kühlungsborn, o también en Alemania. El doctor Chao cuenta con más de 180 publicaciones en revistas científicas indexadas y ha participado en diversos proyectos de colaboración científica internacional, muchos de ellos relacionados con observaciones realizadas en Jicamarca, en el Radioobservatorio de Jicamarca. Además, ha servido en una serie de comités científicos a lo largo de su carrera profesional y es actualmente miembro del Comité Científico de Física Solar, SCOSTEP, del International Science Council. El doctor Chao está interesado en el desarrollo e implementación de técnicas de radar para mejorar las observaciones y mediciones atmosféricas y ionosféricas, que de esa forma permitan incrementar el entendimiento y el conocimiento que se tiene sobre la física de estas regiones. Esta tarde el doctor Chao nos va a tratar sobre una nueva técnica de radares que viene desarrollando y que viene trabajando en colaboración con el Instituto Geofísico del Perú. Y sin más, le doy pase al doctor Chao para su presentación. Muchas gracias por estar con nosotros, Coqui. Bueno, este es el título de mi charla, es Simone. Más adelante explicaré qué es Simone. Una nueva forma de explorar la dinámica de la mesósfera y la baja termósfera sobre el Perú, ¿no? Este no es un trabajo único, es un trabajo en equipo. Y como pueden ver los nombres de mis colegas con los que acabamos de escribir un artículo, no solamente somos los del Instituto de Ciencias Atmosféricas en Alemania, sino también ven nombres muy amigos al Radio Observatorio de Jicamarca. Bueno, está Marco Milla, el director, Karim Cuyen, quien nos ha apoyado mucho en las operaciones, pero también está Miguel Urco, un joven ex jicamarquino que ahora está terminando su estudio de doctorado con nosotros y acaba de ser contratado en la Universidad de Illinois por el profesor Farsa Kamalabadi. Gran parte de lo que estamos haciendo en el Perú y en el resto del mundo es en parte al desarrollo de Miguel Urco, como voy a mostrar más adelante, ¿no? Como menciona Marco, el tema, las preguntas las vamos a hacer al final, pero si tienen dudas en el transcurso, por favor escríbanlas en el chat, que si de ser necesario Marco me va a interrumpir para esclarecer y no perdernos en el camino. Este es un breve resumen de cómo he organizado la charla. Me disculpan si es que están en inglés, voy a hacerlo en español, por supuesto, pero lo he dejado en inglés porque muchos de los términos o no los tengo muy familiarizados en español, o ustedes, si quieren ir a buscarlos en la literatura, difícilmente los van a encontrar, ¿no? Empezaré por la motivación, que es la zona de la mesósfera y la baja atmósfera, o la región MLT, y previos esfuerzos en el Perú, porque muchos de ustedes dirán, si el Radio Observatorio de Jicamarca
ha estado presente por más de 60 años. ¿Por qué venimos con una técnica novedosa a estudiar esta zona? Y como van a ver más adelante, es una zona que ha sido muy difícil de observar desde el radioobservatorio de Jicamarca. Explicaremos qué es Simone y pondremos Simone en el contexto de lo que se conoce antes de Simone y lo que se solía utilizar. Y presentaremos algunos resultados que acabamos de mandar a una publicación en una revista internacional y terminaremos con un resumen de los planes que tenemos en el Perú, ¿no? No es solamente instalar, ir y probar una técnica, sino es usar la técnica para hacer desarrollos y descubrimientos y quién sabe, aplicaciones o usos a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esta es una estructura, un sketch de la atmósfera terrestre y que normalmente por su perfil de temperatura, este perfil en amarillo que estoy mostrando, se divide en diferentes capas que tienen nombres como la troposfera, es la zona en la que vivimos. En el sketch está la montaña del Everest. Si pusiéramos al Huascarán, en lugar de 8.800, sería 6.600 y pico metros sobre el nivel del mar. La tropopausa, que en la zona ecuatorial es alrededor de los 17, 18 kilómetros. Viene la estratosfera, donde está la famosa capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta, hasta alrededor de 50 kilómetros, más o menos, donde empieza la zona que viene a ser de nuestro interés, que es la mesósfera y la baja termósfera, ¿no? La mesósfera y baja termósfera, entre 50, 40 kilómetros a unos 120, 130 kilómetros, es la zona en que nos vamos a enfocar hoy día y con la que estamos estudiando la dinámica, donde estamos estudiando la dinámica con Simone. Esta zona, en la zona ecuatorial, no es tan interesante excepto por los meteoros, ¿no? Los meteoros que es donde normalmente los vamos a ver cuando estamos en una noche clara, sobre todo en la sierra peruana, ¿no? En latitudes polares sí hay fenómenos o procesos físicos mucho más interesantes que se pueden ver al ojo, y eso vienen a ser las auroras boreales en el polo norte o las auroras australes en el polo sur. Justamente estas auroras se pueden ver a partir de los 100, 200 kilómetros y corresponden causan efectos en la zona de la mesósfera y baja termósfera. Otro fenómeno muy conocido de latitudes polares o de altas latitudes son las nubes noctilucentes. Son nubes que tienen agua, ¿no? Agua y hielo, que ocurren a 80 kilómetros de altura en la zona en la época de verano. Esto no quiere decir que la zona no sea interesante en el Ecuador. Lo que estoy mencionando es que no hay fenómenos que a simple vista podamos observar. Pero les muestro ahora una imagen de la estación, un video tomado de la Estación Espacial Internacional. Este astronauta está con una cámara, mientras la estación se mueve, hace observaciones de las capas de la atmósfera. Estas capas, este azulito y el negrito, esa es la zona que nos interesa. En esta zona es la capa delgada en respecto al radio de la Tierra, pero esa capa delgada es la frontera entre lo que conocemos como la atmósfera neutra y el espacio, la zona ionizada, o donde la parte aerodinámica ya no funciona al ser la densidad del aire muy pequeña. Otra vista de esta zona de la mesósfera, desde abajo lo pueden ver con esta cámara. Estas son nubes o airglow, son señales que se pueden ver desde tierra durante una tormenta
durante una tormenta. Como pueden ver, esta zona de 80 kilómetros no es tranquila, es una zona que si volteáramos la cámara es como si fuera un mar agitado, ¿no? Otra vista, esto también desde las imágenes de Airglow, ver la química de OH y oxígenos con filtros especiales, podríamos ver que la mesósfera, este es 80 kilómetros, en este caso también muestra ondas y turbulencia de escalas de varios kilómetros. Como menciono, si es que no supiéramos que es la atmósfera, no supiéramos que es OH, fácilmente pensaríamos que son nubes que vemos a 15, 8, a 5 kilómetros de altura o vemos el mar desde el avión. Lo mismo acá a la derecha. Esa dinámica es la que se quiere estudiar y se quiere estudiar porque, como menciono, la zona de la MLT, la mesósfera y baja termósfera, es la zona límite entre la atmósfera y el espacio. Es la zona donde las ondas que vienen desde de la superficie, ya sea por ondas de montaña, ondas de gravedad o de montaña o ondas debido a un tsunami o ondas debido a un terremoto o a huracanes, esa energía que viene desde abajo se deposita o pasa esta zona y conectando a la zona que le llamamos el geoespacio, a la parte del espacio que está rodeando a la Tierra, ¿no? Otra vista de la mesósfera en la zona de Noruega es en esta cámara vemos las famosas nubes nubescentes. Como pueden ver, las nubes pueden estar muy orientadas en ondas, organizadas en ondas, pero llegan momentos donde hay vientos cortantes y estos vientos cortantes producen turbulencia. Esta turbulencia y estas ondas que hemos visto es el interés, es la parte de interés de investigación en nuestro instituto. Y como estamos hablando con gente del Instituto Geofísico del Perú, uno se diría, y estoy seguro que va a ser la pregunta, ¿y en qué nos sirven estos estudios? Por supuesto, cuando uno hace investigación, una de las respuestas es investigación básica, ¿no? Investigación básica que también es uno de los puntos importantes del Instituto Geofísico del Perú. Y en la parte aplicada, aquellos que están haciendo simulaciones o modelamiento del clima o del tiempo, ¿no? Por ejemplo, nuestra amiga doctora Yamina, ella puede entender que normalmente los modelos tienen una zona que le llaman la zona de la capa de sponge, la capa donde se amortiguan todas las fuerzas y todas las condiciones del modelo se vuelven cero, ¿no? Son la condición de frontera en la parte superior. Pues bien, esa condición de frontera no es cero. Esa condición de frontera, si la queremos hacer bien, tiene que seguir en alturas más altas, que en la actualidad, digamos, la mayoría paran a 60, 80 kilómetros. Entonces, los 80, 100 kilómetros no son considerados. Si consideramos esta capa, de la condición de frontera y la extendemos a alturas más altas, vamos a poder conectar mejor la dinámica que viene de abajo con la dinámica de estas alturas de la mesósfera y la baja termósfera. Y por tanto, por ejemplo, podríamos ver si hay ondas que son reflejadas y regresan a la atmósfera, u ondas que no paran en los 60 kilómetros o no se destruyen a los 60 o 50 kilómetros que normalmente se asume que se destruyen, pero que siguen creciendo en alturas mayores. Algunos colegas en modelos de circulación global y en pronóstico de clima confían que el pronóstico actual digamos, de 7 a 14 días con probabilidades menores se puede extender con mejores probabilidades si se consideran esta zona de la mesósfera y termósfera en
en los modelos. No solamente la parte física y matemática, sino la parte de asimilación de datos, que es muy importante en los modelos de predicción. Con eso vamos con motivación y aunque les he mencionado algunos métodos visuales de cómo ver la dinámica, esta zona de la atmósfera es bien difícil o ha sido muy difícil de observar porque está muy alta para globos y está muy baja para satélites, que son la mayoría de instrumentos que se utilizan en servicios de pronóstico de tiempo o de observación de la atmósfera. Acá estoy listando una serie de técnicas que se han intentado con mayor o menor grado de éxito y con mayor o menor grado de costo, ¿no? Una de las técnicas que son muy útiles y dan información precisa con muy buena resolución son el lanzamiento de cohetes. Más adelante muestro un ejemplo. Pero este lanzamiento de cohetes no es económicamente factible. Cada cohete que se lance está en el orden de $1 millón y si no más. Por tanto, está limitado en la historia de la humanidad para estudiar esta atmósfera. No llega a más de unas cuantas decenas de lanzamientos en diferentes partes del mundo. Otra técnica son las técnicas de LIDAR o otras técnicas ópticas. Estas técnicas ópticas desde tierra también son buenas, pero están limitadas a zonas donde no haya nubosidad o a días donde no haya nubosidad o no haya contaminación visual, ¿no? Por ejemplo, Lima, desde Lima, hacer observaciones ópticas del morro solar, que podríamos decir está con menos contaminación visual, el porcentaje de noches o de días que uno va a poder hacer buenas observaciones es muy, muy limitada por la famosa panza de burro que caracteriza Lima, ¿no? Y si a eso le sumamos el smog de la ciudad, hace que las observaciones ópticas de ciudades como Lima o centros como Lima sea difícil. El radar de dispersión incoherente, como el de Jicamarca, es una de las técnicas que se utiliza, pero en las zonas como Puerto Rico o Escandinavia se utilizan muy poco, y en el Perú, que se podría utilizar más, vamos a ver más adelante que no se puede utilizar por otros procesos ionosféricos que enriquecen los estudios sobre el Perú, pero que en el caso de la técnica de dispersión incoherente perjudican su uso, ¿no? En esta charla nos concentraremos en el uso de técnicas de radar que vamos a hacer medidas de la zona usando los meteoros que son observados con radar, ¿no? Espero no confundirlos y más adelante explicarles cómo se pueden hacer estas medidas. Una última animación o video, no es animación, este es un video de un lanzamiento de cohete muy ambicioso de más de $10 millones que se hizo el año pasado en Escandinavia, ¿no? En el norte de Noruega. Lo que vamos a ver son 3 lanzamientos de cohetes que hay casi simultáneos. Estos cohetes al subir van a dejar un elemento químico, y ese elemento químico va a servir de trazador de los vientos, de la dinámica de las diferentes alturas. Veamos cómo es. Son 4 cohetes que son lanzados con 3 elementos químicos, uno blanco, uno celeste y uno más azulito. El blanco es el que nos interesa. Vamos nuevamente la película. El blanco es lo que nos interesa, es entre 80 a 120 kilómetros, y como pueden ver, el trazo blanco se mueve muy, muy rápidamente, mostrando vientos cortantes y con altas variaciones. Estas altas variaciones corresponden a vientos de cerca de 100 metros por segundo.
vientos de cerca de 360 kilómetros por hora. En términos de troposfera, son vientos huracanados, ¿no? En términos de la mesósfera, son vientos normales. Son, debido a la densidad que es más baja, vientos de 100 metros por segundo no son inusuales. Los otros trazos no nos interesan en este caso particular, y esta parte verde, para aquellos que no lo han visto, son trazos de la aurora borealis. Entonces, ¿qué nos interesa? La dinámica de esa zona de la mesósfera. Como repito, algunos de ustedes familiarizados con Jicamarca se preguntarán, pero ¿por qué ahora? Esta es una figura típica de un día en Jicamarca. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los ecos que observa Jicamarca desde 60 a 120 kilómetros, y esta zona a naranja es el famoso electrochorro ecuatorial. Si estamos celebrando los 98 años del Instituto Geofísico del Perú, una pregunta básica es: ¿cuál fue el origen del Instituto Geofísico del Perú? Y el origen del Instituto Geofísico del Perú fue justamente el estudio del electrochorro ecuatorial con el observatorio magnético de Huancayo, ¿no? Pero en lugar de magnetómetros, estamos usando el radar. Además de estos ecos, están los famosos ecos mesosféricos, que solamente se ven de día, y entre los 80 y 100 kilómetros lo que van a ver son muchas estriaciones. Estas estriaciones son meteoros observados con el radar. Pues bien, esta zona en rojo no se ha podido estudiar por años en el Instituto Geofísico del Perú y en el mundo en general, en la zona ecuatorial, por la presencia de electrochorro y por la presencia de meteoros. Nosotros vamos a usar esos meteoros para poder estudiar esta zona, ¿no? Acá menciono un resumen, luego, bueno, la charla va a ser grabada, pues lo pueden ver en detalle. Se han intentado muchas técnicas para poder estudiar la zona entre 80 y 120 kilómetros, y las diferentes técnicas tienen ventajas y desventajas. Unos trabajan solamente en el día, otros solamente en la noche, unos observan solamente una componente del viento, otros observan todas las componentes. Las resoluciones varían entre segundos a minutos, a horas. Y una de las cosas muy importantes es que este tipo de observaciones en el pasado ha sido limitadas a menos de 100 horas o a pocas horas al año sobre Jicamarca. Lo que nosotros estamos proponiendo, hemos llevado al Perú y que hemos desarrollado en conjunto con personal y colegas del Radio Observatorio de Jicamarca, es una solución que funciona todo el día, 24/7, y que tiene resoluciones relativamente buenas y novedosas, yo diría únicas en el mundo, ¿no? Al final, lo que tratamos es estudiar la dinámica de esos vientos que estudiemos. Este es un vientos idealizados de un libro típico de ciencias atmosféricas, y como aquellos aficionados al viento sabrán que no necesariamente tenemos vientos constantes, sino hay muchas veces tenemos vientos rotantes. Estos son vórtices, o tenemos vientos que son deformantes, ¿no? Este tipo de dinámica es lo que estamos buscando y estamos estudiando en la actualidad. Los radares de que vamos a usar son los radares especulares. Estos radares no son nuevos. Los radares especulares vienen funcionando desde la Segunda Guerra Mundial, de los años 1950, y con mayor o menor grado de éxito han sido utilizados para medir los vientos promedios en esta zona de la mesósfera, baja termósfera.
Lo que hacen estos radares es hacer uso de los meteoros. Esta es una composición de videos bajado de YouTube, donde pueden ver que ópticamente la cantidad de meteoros que uno puede ver en una noche tranquila y clara sobre el espacio. Pero esos son los meteoros que podemos ver al ojo. Así como el ojo está limitado a ciertas longitudes de onda, los meteoros que podemos ver a otras longitudes de onda o a longitudes de onda de radar son mucho mayores. Varios órdenes de magnitud mayores que los que podemos ver al ojo en este video. Pues bien, este tipo de meteoros son los que vamos a utilizar. Y un radar de meteoros lo que hace es, el meteoro al ir entrando a la atmósfera, este meteoro va dejando una cola, y esa cola produce turbulencia e ionización. Esa turbulencia e ionización permite que las ondas de radar, de un radar pequeño, como van a ver, no es un radar gigante como el de Jicamarca, que tiene más de 19,000 o cerca de 19,000 elementos de antena. Estos radares con los que trabajamos cuentan con solamente 5 o 6 elementos, no 19,000, 5 o 6 elementos. Pues bien, este radar pequeño, cuando apunta perpendicular al trazo, la señal que regresa es muy grande. Tan grande que este tipo de tecnología también se utiliza para comunicaciones, ¿no? Para comunicaciones, sobre todo comunicaciones en las ondas métricas, digamos, entre los 20 MHz a los 60 MHz. Con este tipo de radares se han hecho muchos estudios y muchos estudios se van a hacer también desde Jicamarca correspondientes a los vientos entre 80 y 100 kilómetros, promedios. Aquí estoy mostrando varios días, cerca de una semana de vientos. Como les dije antes, estos vientos pueden ser más o menos 100 metros por segundo, ¿no? Estas son las escalas en la parte este-oeste, zonal, o en la parte norte-sur, meridional. Estos vientos representan vientos de escalas de varios miles de kilómetros. Lo que estamos viendo, por ejemplo, acá son las mareas solares que se pueden ver en los vientos a estas alturas. Si uno hace la transformada de Fourier de un año de datos, puede ver que las componentes que excitamos no solamente son las mareas que estamos viendo acá al ojo, sino también hay componentes que en este caso se le llaman ondas de gravedad o componentes debido a turbulencia estratificada. Estas de acá son componentes debido a ondas planetarias. Con Simone, lo que queremos estudiar son las características espaciotemporales de esta zona del espectro, de componentes menores a 10, 12 horas y que hasta el momento no han podido ser caracterizadas. Pues bien, les mencionaba que un radar típico funciona de esta manera. Pasa el meteoro, lo vemos perpendicular, recibimos señal. Pero si vemos este meteoro en otro tipo de zona, en otra zona no podríamos recibir señales, a pesar de que está pasando por la atmósfera. Sin embargo, si ponemos otros radares cercanos al que teníamos, podemos ver esta zona y esta zona, que en sí representan diferentes medidas en X, Y, Z y tiempo de la atmósfera. Lo que nosotros en el Instituto de Ciencias Atmosféricas en Alemania concebimos como una nueva técnica fue al radar existente agregarle antenas de recepción solamente, y de esta manera tenemos un solo iluminador, que es el transmisor, pero este iluminador, al igual que el espejo, nos permitiría ver otras zonas del espejo si nos ubicamos en otros lados, ¿no? Este naranja, podemos ver esta zona si nos ubicamos acá. Este verde, podemos ver esta otra zona si nos ubicamos acá. Este rojo, si nos ubicamos acá. Una idea sencilla que estimo que no ha sido nueva
ha estado ahí presente, otros investigadores la habrán querido hacer, pero nosotros, gracias a la tecnología de hoy en día, GPS que se pueden comprar por unos cuantos decenas de dólares y receptores digitales o radares o tecnologías de radio que ahora son principalmente software, lo hemos podido hacer factible, ¿no? Asimismo, ahí mencionaba de un meteoro, pero si en ese mismo volumen pasan otros meteoros, para este radar que tenía, estos otros meteoros no los vemos, entonces no podemos medir velocidades. Si ponemos otros radares, podríamos ver la misma zona de diferentes puntos de vista. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste nuestra tecnología multistática? Es en dividir un volumen grande en volúmenes pequeños, y en esos volúmenes pequeños vamos a medir las velocidades radiales de la atmósfera desde diferentes puntos de vista. Es, en analogía a estudios del cuerpo, es como hacer tomografía, ¿no? Quien se haya hecho una ecografía o una resonancia magnética saben que uno puede sacar información en 3 dimensiones, o si se hacen una Doppler ecografía, lo pueden hacer en 4 dimensiones, si es que se observan el mismo volumen desde diferentes ángulos. Eso es lo que estamos haciendo. Y para poner la cereza en la copa, o sea, ya lo último en implementar la idea, ha sido el trabajo que acabamos de publicar con Miguel Urco, en la que utilizamos la tecnología MIMO. MIMO, para aquellos que están en ingeniería o en telecomunicaciones, o aquellos que son fanáticos de la última tecnología en smartphones, en celulares, tendrán una idea que MIMO es una de las características de los nuevos celulares, ¿no? Y MIMO no es otra cosa que múltiple entrada, múltiple salida, múltiple input, múltiple output, ¿no? De ahí viene la palabra MIMO, con lo cual se incrementa el ancho de banda. En el caso de antenas, se incrementa la resolución. Sin entrar en los conceptos de MIMO, lo que nosotros hemos revolucionado es que antes necesitamos una antena de transmisión y en recepción necesitamos varias antenas, y estas varias antenas ubicarlas en diferentes sitios para poder medir de dónde viene la señal. Ahora, con la tecnología MIMO, tenemos un transmisor que tiene varias antenas, y que estas antenas transmiten con diferente código, o en esta analogía con diferente color, y en recepción basta con una antena para poder medir el ángulo de salida. Ahora se pueden imaginar que poner alrededor del sistema de transmisor una antena es una forma más económica, más factible y fácil de expandir que el concepto original que concebimos hace 5 años. Esta tecnología de hace un año, hace 2 años lo probamos en Jicamarca con la antena gigante, hace un año la publicamos y hace 6 meses o 8 meses lo acabamos de instalar operacionalmente en Perú y en Argentina. Al igual que en el Instituto Geofísico del Perú, hacer ciencia no solamente es importante publicar en revistas indexadas o revistas de interés de revistas científicas, sino que también en medios como periódicos o revistas que llegue al público en general, es importante. Acá les mostramos 2 ejemplos de nuestro desarrollo de la campaña, el prototipo que hicimos en Alemania en noviembre del 2018 y que estuvo en varios periódicos. No solo eso, también nos hicieron un reportaje en una televisión Arte, que es una televisión Alemania-francesa que se muestra en todo el mundo. Quien tenga interés acerca del reportaje, que está en inglés, por favor contacta al director
Marco Villa, o a mí, si tienen mi dirección. Rápidamente menciono esto por varios ingenieros que están en Jicamarca, porque de alguna manera el desarrollo que hemos hecho en el Instituto de Ciencias Atmosféricas en Alemania tiene mucha influencia de mi pasado, o de nuestro pasado, en el caso de Miguel y el mío, del Radio Observatorio de Jicamarca. El desarrollo, el equipo que hemos desarrollado es hecho el software totalmente en casa y el hardware, gran parte concebido, configurado en el Instituto de Ciencias Atmosféricas de Kühlungsborn en Alemania. Esto les muestro el bloque del transmisor. Casi todo lo que ven en gris es hecho en software. Hemos tratado de limitar el hardware solamente a las antenas y al transmisor. Pero el resto, lo que anteriormente nos está escuchando el Mundo Norabuena, que trabajó en el Radio Observatorio de Jicamarca, lo que es controlador de radar, lo que es las interfaces digitales analógicas, lo que son los controles, lo que son los buffers, todo es hecho en software y conectados a Internet y GPS y controlados por una computadora. En recepción, el hardware está limitado solamente a la antena y al frontend. El resto se usa un receptor digital y posteriormente todo lo demás es software en una pequeña cajita. Y si abrimos este software aquí, para los que están interesados en qué hay adentro de la cajita negra, se dividen en los diferentes bloques de procesamiento. Estos bloques de procesamiento, también para los que estén interesados, son códigos abiertos que nosotros ofrecemos y que están hechos en Python. Este trabajo ha sido resultado de 2 tesis de bachillerato y 2 tesis de maestría realizadas del 2015 al 2018. Ejemplo de antenas, lo voy a mostrar rápidamente porque repito este ejemplo más adelante. Algunos resultados de Simone Perú. Por supuesto, antes de de mostrar los resultados, les doy un ejemplo de cómo se ha desarrollado Simone Perú desde septiembre del 2019 en que los instalamos. La instalación, les podrán preguntar a Karim o Juan Carlos Cuyén, que están presentes, es relativamente sencilla. Y en este transcurso de los últimos, en los primeros 3-4 meses, estas son las instalaciones que utilizamos. Jicamarca en azul es el transmisor, en verde Ancón y Huancayo, Santa Rosa y Aspitia son las receptores actualmente funcionando, en rojo son receptores que hemos probado por diferentes motivos para probar diferentes distancias respecto a Jicamarca, así como probar lugares para posibles receptores en caso de campañas. En amarillo está pendiente un receptor que esperamos que sea aprobado para ser instalado en el Club Regatas Lima, en la sede de Cantuta. En caso de que no sea factible, aprovecho que hay varios asistentes de Lima. En caso de que ustedes conozcan gente en la Cantuta, Cieneguía, Chaclacayo, que quiera albergar uno de nuestros receptores, por favor nos contactan. Estaremos agradecidos y nos ayudaría a completar la red de lo que llamamos Simone Perú o Simone Jicamarca. Estas son las estadísticas de operación. En el mes de diciembre, cuando estuvieron las 5 estaciones operando, llegamos cerca a 45,000 meteoros al día en promedio. En enero debió ser lo más alto, pero por temas logísticos, el link de Ancón no estuvo funcionando, pero aquí se pueden dar una idea. Este trabajo ha sido presentado para ser publicado. Para que vean qué sencillo es el sistema, este es el sistema de transmisión, donde gran parte de la complejidad es Jicamarca. Hay 5 antenitas instaladas en el lecho de Huayco, acá pueden ver los cerros. 4 antenas, ejemplos, esta en Huancayo, una de nuestras mejores estaciones por ser electromagnéticamente tranquila. En Santa Rosa de Quibes, Obrajío, una de las zonas que probamos.
Aspitia en medio de un jardín o en medio de platanales para que vean lo sencillo que es el sistema. Se puede instalar en jardines, en techos, en campos aislados o en desiertos entre cerros. ¿Qué vamos a hacer con estas medidas? Nosotros tenemos medidas, acá lo que estoy mostrando es un ejemplo, no es de Simone Perú, en colores son observaciones de diferentes ángulos, ¿no? Como le mencionaba antes, en naranja, rojo y azul. Y esas observaciones en diferentes ángulos, los vectores indican las velocidades radiales de cada meteoro que identificamos cada hora en un volumen con una profundidad o una altura o una dimensión en altura de 1 kilómetro. Como pueden ver, hay varias decenas, en algunos casos varias decenas, y en otros casos, horas del día, hay menos cuenta. Al final, lo que nosotros queremos hacer es medir la velocidad radial de cada uno de los meteoros y tenemos el vector de proyección, ese es el vector de vista de donde lo estamos viendo, el azul, el rojo, el naranja, y lo que queremos es determinar el vector U, el vector velocidad. Ese es nuestro problema principal. En el pasado, lo que se ha hecho es principalmente asumir que U es constante en altura y tiempo. O sea, asumir que en el espacio, en este caso de más o menos 100 kilómetros en X e Y, era constante. Si usamos este método, obtenemos el vector negro. Este vector negro representa esta solución. Nosotros, al implementar el método multistático, extendimos la solución. En lugar de un viento constante, dijimos, vamos a asumir que el viento es función de X, Y y Z. Vamos a nuestra geometría analítica básica y descomponemos el viento en la expansión de Taylor de primer orden, ¿no? Con sus gradientes. Es una expansión de Taylor. Independientemente de la forma de U, siempre podemos hacer una expansión de Taylor alrededor de un punto X0, Y0, Z0, y lo que tenemos que buscar es el U0, UX, UY y UZ, ¿no? Son las gradientes, las derivadas de las diferentes componentes. Donde U es el U vector, es U zonal, V meridional y W es la vertical. Este viento de M2 está dado acá por los vectores coloreados. Estos vectorcitos que están a cada 20 kilómetros nos indican los vientos obtenidos de este método. La última técnica que estamos haciendo y que va muy de la mano de técnicas modernas de tratamiento estadístico de la señal es haciendo una regularización, haciendo que vamos a intentar resolver el viento en cada uno de los píxeles donde queremos obtener el viento, pero como el problema vamos a tener más incógnitas que soluciones, vamos a tener que regularizarlo. Y esta regularización va a ser regularizada con una función de suavizado, ¿no? Una vez que suavizamos, el problema se reduce a un problema típico de regularización, donde el número de incógnitas lo podemos resolver al suavizar la función. Este viento es este de acá, en el segundo cuadro. Y para ustedes, más adelante voy a mostrar una animación de esto. La tercera fila muestran los vientos que estamos obteniendo al restar M3 del vector negro. Y esto vendría a ser el viento residual. Es como hacer un filtro pasa alto, ¿no? Limpiar las componentes suavizadas, lo negro, de cada uno de los vectores, y con lo cual vamos a poder determinar los tipos de dinámica que hay en estas zonas.
Voy a volver más adelante y más adelante en este video les voy a pedir que se enfoquen para que se den una idea de lo que estamos viendo. Este es un ejemplo de 7 días de lo que hemos observado con Simone Perú, con unas ventanas de 4 horas y 4 kilómetros, para mostrarles que con estas ventanas de 4 horas, 4 kilómetros, podemos observar desde 75 kilómetros hasta 105 kilómetros. Estos parámetros de acá eran los convencionales, los que se obtenían hasta antes de nuestro desarrollo, es decir, vientos promedios, los vectores negros que les mostré antes, solamente 3 para determinar el viento en un área de 200 kilómetros de radio, ¿no? Yamina, Dani comprenderán, ellos trabajan en meteorología o están familiarizados, que el viento de 400 kilómetros representa viento de gran escala, pero si queremos la mesoescala, entre los 10 decenas de kilómetros a cientos de kilómetros, esos vientos no son representativos, ¿no? Con el método de gradientes obtenemos los mismos vientos promedios o muy similares. Obtenemos un viento vertical que en nuestro artículo le llamamos un viento vertical mejorado, pero además de eso, obtenemos las gradientes. O sea, ahora nosotros caracterizamos lo que hay en la mesósfera y la baja atmósfera sobre Jicamarca, no solamente con estos 3 vectores, los negros, sino con las derivadas de la expansión de Taylor de primer orden, en Z y de U y B. Y si esas derivadas, ahí Yamina después me puede ayudar, si esas derivadas respecto a X, Y las combino, podría llegar a términos más, o puedo llegar a términos más conocidos en meteorología, como son la divergencia horizontal, la vorticidad vertical o la deformación de alargamiento o la deformación de corte, ¿no? Este es los nuevos parámetros que estamos obteniendo y que nos permitirán atacar los problemas de mesoescala en la mesósfera y la baja atmósfera por primera vez en todo el mundo. No hay otro grupo en el mundo que esté atacando este tipo de informaciones o esté estudiando este tipo de informaciones de forma continua y en diferentes latitudes y con esta técnica actualmente, en la actualidad. Esto lo paso, es muy técnico, pero lo podemos ver en el artículo. Además del ejemplo de 6 días, si tratamos los vientos medios, como son tratados en otras latitudes por radares ya existentes, podemos tener un conocimiento de cómo es en los primeros 6 meses la mesósfera y baja termósfera sobre Jicamarca. Esta es información novedosa para los investigadores del Radio Observatorio de Jicamarca porque antes no estaba a la mano. Sabíamos cómo era en Brasil, sabíamos cómo era en la India, sabíamos cómo era en Indonesia, pero lamentablemente en Jicamarca, teniendo el radar más potente del mundo, no podíamos estudiar esta zona en forma continua. ¿Qué podemos ver? Que el viento zonal tiene variaciones de varios días. Estas son ondas planetarias, ondas Rossby o ondas Kelvin, le llaman ultra fast Kelvin waves, que características de 5 a 10 días. También tenemos ondas planetarias de 2 días que maximizan en el verano, en enero y febrero. Y una de las características de zonas como Jicamarca, que están en latitudes bajas, es que la componente con amplitud más grande es la componente diurna, aquella de 24 horas. Una marea que se repite con amplitudes grandes cada 24 horas, ¿no? También hay una de 12 horas, pero es mucho más débil. Y también hay 8 horas, mucho más débil. Y en algunos casos hay una marea lunar. Muestro lo mismo para la componente meridional. Y si comparan meridional con zonal, se pueden dar cuenta que la meridional es más fuerte
que la zonal. Esto también es típico de latitudes o es característico de latitudes bajas. Nosotros que estudiamos en Alemania o en Noruega, normalmente la componente meridional y la zonal son muy similares. Llego a la imagen que les quería mostrar. Ahora les estoy mostrando cada 15 minutos el viento. Espero que lo vean animando. Y lo que quiero que sigan es la riqueza en estructura temporal, espacial de estos vientos. Algo que no mencioné anteriormente, esta columna es 15 kilómetros, 9 kilómetros de altura, y esta otra columna es 93 kilómetros. Cada 15 minutos se muestran los vientos. Estos vientos no necesariamente son constantes. Recuerden que estos vientos es la resta de lo que obtuvimos con el método de regularización menos el viento promedio en negro. Si queremos ver el viento total con las mareas y las ondas planetarias, debemos ver el panel de en medio o el panel o la primera fila. Marco, ¿estamos ahí? Sí. Sí, Coqui, prosigue. Sí, es que en un momento se paralizó la... Ok, entonces, algo que es de riqueza para el observatorio, para Jicamarcan, disculpen. Algo que es de riqueza para la comunidad de Jicamarca y para nosotros es que de los enlaces que les mostré, los 4 receptores y en el futuro un quinto receptor, nosotros combinamos la información en lo que llamamos Simon Multilink. De ahí tenemos velocidades radiales directamente y podemos obtener los vientos como anteriormente lo hemos utilizado. O podemos obtener vientos que están definidos en X, Y, Z, o podemos trabajar las estadísticas de segundo orden y sacar características, climatología de las funciones de correlación o la función de estructura o la función espectral de los diferentes, en las diferentes dimensiones, X, Y, Z o tiempo. Si queremos climatología, por ejemplo, para modelamiento, muchas veces queremos saber cómo es el verano, cómo es la característica durante ciertos eventos. Para eso es como tirar el dado y saber si el dado está pesado o no. En el caso de la mesósfera es estudiar varias semanas, características, y esas semanas sacar sus espectros, sus correlaciones, o sacar, por ejemplo, el espectro de energía cinética de la zona, ¿no? Si queremos estudiar eventos por ejemplo, las ondas debido a un tsunami o a un terremoto, resolver el viento preciso para ciertas horas y ciertos tiempos y caracterizar qué ondas se han generado, podríamos utilizar esta técnica. Por lo tanto, este nuevo sistema abre un abanico de oportunidades para investigar la mesósfera y la baja atmósfera con diferentes puntos de vista. ¿Cuáles son nuestros planes a futuro en Perú? Además de explotar las escalas de gran escala en coordinación con otros radares ubicados en latitudes bajas, es instalar un sistema similar en UDEP, en Piura. Más adelante muestro la geometría, y explotar lo que les mencioné, estas funciones de correlación, estructura y espectrales que les había mostrado, ¿no?
Este es un esquemático de lo que pensamos hacer en la Universidad de Piura. Espero que alguno de mis colegas de la Universidad de Piura estén escuchando. Instalar un sistema con 6 transmisores e instalar 6 receptores. Ya sea, estos son, no son finales las zonas, pero dada la geometría y nuestra experiencia en Jicamarca, sería ideal algo similar a esto. Un círculo de 50 kilómetros que incluye Colán, Sechura y Chulucanas, y otros 3 ubicados a menos de 150 kilómetros, que podría ser Suyo, El Alto. Una zona en la carretera entre Chiclayo y Piura, que no ubicado qué zona, pero que está muy cerca a la zona de expansión agrícola de Olmos, ¿no? Ese proyecto, en contexto Perú, es unir Piura con Jicamarca, 2 dinámicas diferentes, con fronteras diferentes, acá más al Ecuador geográfico, un poco más alejado del Ecuador geográfico, y esto puesto en contexto con un proyecto más ambicioso, que es estudiar la dinámica de la mesósfera sobre los Andes en Sudamérica. Ya tenemos el radar en Argentina, también instalado en octubre del año pasado. Estamos en colaboración con unos grupos americanos que han instalado un radar similar en Chile, con nuestro asesoramiento, Jicamarca y a futuro Piura. Van a tener copia de la información. Veo que se me ha pasado el tiempo. Este es el resumen de lo que hemos hecho. Y para los estudiantes o interesados, también estamos adjuntando una lista de publicaciones que están relacionadas a la tecnología y a la ciencia que les he presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Coqui, por la excelente presentación. De hecho, me gustaría primero resaltar que la contribución no es solamente desde el punto de vista tecnológico, como tú mencionas, y que de hecho, como también conocemos, hay diferentes otros grupos que están siguiendo esta misma tecnología, ¿no? Inspirados por el trabajo que tú y tu grupo han desarrollado, sino que también una de las principales contribuciones es el mismo hecho que estas son mediciones que por primera vez se pueden realizar a nivel mundial de esta región con tan alta resolución. Y eso, como mencionas, abre pues un montón de posibilidades para poder realizar nueva ciencia, nueva investigación, y que explota también pues las características propias, en este caso de Simone Perú, las características propias de los fenómenos que ocurren en la zona ecuatorial, ¿no? Y eso seguramente también va a traer consigo grandes colaboraciones con otros investigadores de diferentes partes del mundo, ¿no? Y por ello también quería yo también remarcar este hecho, ¿no? Lo único del trabajo y lo importante que representa pues para la comunidad científica en general. Para ir comenzando con el tema de las preguntas, Coqui, primero quería darle pase a Dani, al director científico. Sí, tiene razón, Marco. Y él comienza con las preguntas. Gracias, Coqui. Gracias, Marco. Una excelente presentación, Coqui. Tengo un par de preguntas. La primera es, antes decíamos, ¿no? Tenemos esta área grande, que son 100 kilómetros, asumimos que el viento es constante, y contábamos los meteoros y teníamos una resolución en altura de 2 kilómetros y cada hora. Ahora has mencionado que tenemos estimaciones de aproximadamente cada 15 minutos, me parece, pero no sé si en altura es 4 kilómetros, pero espacialmente, ¿cuánto es la resolución que tenemos ahora la resolución espacial que ahora tenemos de cada uno de esos estimados que has mostrado en los gráficos, ¿no? Eso sí, es muy buena pregunta. La estimación en lo que hemos publicado inicialmente lo estamos haciendo muy conservadoramente y estamos obteniendo resoluciones que yo diría están entre 50 y 100 kilómetros en lugar de 400 kilómetros en la parte horizontal, y en la parte vertical entre 1 o 2 kilómetros, y en la temporal media hora. Lo que sí, y esto estoy tratando de atraer a un estudiante de Jicamarca para poder incursionar en resoluciones en resoluciones mayores.
Esto debido a que hay horas del día donde hay mucho mayores meteoros y se podrían regularizar o no regularizar, relajar el término de regularización que utilizamos para obtener resoluciones mayores. En el caso de que se quiera obtener resoluciones mucho mayores, el sistema que hemos desarrollado es tan flexible que bastaría con agregar más enlaces, ¿no? Ahí es donde uno de los planes con el Radio Observatorio de Jicamarca es hacer un desarrollo local con tecnología local peruana a precios o a costos mucho menores que los que normalmente nosotros estamos pagando y poder, ya sea en campañas o en forma operativa, instalar, ¿por qué no?, una decena o unas cuantas decenas de receptores alrededor de Jicamarca. Esto revolucionaría la resolución que podríamos obtener. Como les mencioné, cada meteoro, cada diferente enlace sería una medida diferente, independiente. Si bien es del mismo trazo del meteoro, la dinámica es independiente en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, como diría en inglés, the sky is the limit, o en español, Pablo Madalengoltia diría, el cielo es el límite, ¿no? El cielo es el límite, depende de cuánta inversión tengamos y a qué resoluciones querramos llegar. Tengo otra segunda pregunta rápidamente, Coqui. No hemos visto ninguna estadística de la velocidad vertical. Hemos visto la estadística del meridional, del zonal, pero no sé si hemos visto algo de la vertical, ¿no? Sin embargo, sé que la estamos resolviendo. Ah, ahí está, ok. No es estadística, pero son medidas que, para mi entender, y esto es me haces una buena pregunta, y hago muy brevemente. La vertical la estamos resolviendo. En mi artículo, en el artículo que acabo de publicar, yo aseguro, o no aseguro, pero especulo que lo que estamos obteniendo ahora es esta distribución, es más real, más o menos 5 metros por segundo, que la que se obtenía antes, más o menos 15 metros por segundo. Y parte es porque antes estaban contaminadas por la divergencia horizontal, las velocidades verticales que obteníamos. Esa velocidad vertical es ahora nuestro nuevo tema de investigación. Acabamos de contratar a una científica postdoc de India que está trabajando en Japón, y su tema de investigación va a ser justamente la velocidad vertical en la mesósfera y baja termósfera, porque si uno va a modelos, la velocidad vertical promedio siempre es considerada en el orden de centímetros por segundo. Si uno va a modelos, la variabilidad de entre 80 y 100 kilómetros es variabilidad de fracción de metros por segundo. Parte del problema puede ser de que los modelos que se obtienen actualmente asumen equilibrio hidrostático, ¿no? Hydrostatic equilibrio, lo cual no es necesariamente verdad a estas alturas. Listo, Coqui, muchas gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. Ahora le damos pase al doctor Martín Zarango, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él también tiene algunas preguntas para nuestro expositor. Yo quería, lo primero que se me ocurría, no, tuve que salir en los 10 primeros minutos y no sé si lo has mencionado, pero algo que sería muy interesante que sepa la audiencia, creo que hay algunos estudiantes siguiendo en vivo la transmisión, es el tamaño de los meteoritos. Es algo que a mí también siempre me ha resultado muy, muy interesante, impactante. Eso en primer lugar. Luego quería preguntar sobre las resoluciones, pero ya eso lo hizo Dani. Y luego, ¿qué tipo de códigos se utilizan en la transmisión? Has mencionado que se transmite con 2 o más antenas con diferentes códigos. Me gustaría saber qué tipo de códigos se utilizan. Y después también quería preguntarte ya de cara digamos, a la utilización de este tipo de sistema multiestático para docencia e investigación aquí en el Perú. ¿Qué otras aplicaciones
podríamos darle al sistema hacer meteorología operacional, de repente meteorología, digamos, en las capas bajas de la atmósfera y quizá desarrollar algún tipo de uso para meteorología operacional. Esas son mis Gracias, preguntas, Martín. Bueno, espero las tres preguntas. La primera es tamaño de meteoro, muy buena pregunta, no lo mencioné, pero lo que estamos viendo son desde partículas mucho más pequeñas que granos de arena, del orden con radios de micrómetros, a partículas grandes como de metros, como un bolide, un boloide que observamos en Perú, que también lo hemos puesto en un blog, y es parte de nuestro artículo. Entonces vamos desde micrómetros hasta metros, pero los podemos ver. Este grano de arena, o mucho más pequeño que el grano de arena, viene a velocidades de más de 30, 60 kilómetros por segundo. 60 kilómetros por segundo, ¿no? Esos kilómetros por segundo, a pesar de que sean muy pequeños, causan todavía turbulencia e ionización en la atmósfera que nos permiten ver con el radar. Tu tercera pregunta, me salto la segunda, tu tercera pregunta respecto a aplicaciones, la pregunta es también muy buena porque si bien es cierto, nosotros estamos utilizando estas tecnologías de multistático y de MIMO y compress sensing, ¿no? Compresión de sensoramiento. No sé cuál es la traducción en español, pero compress sensing, que son tecnologías modernas en radares. En el artículo con Miguel Urco, él fue el primer autor, el MIMO lo incursionamos en radares atmosféricos en general. Entonces, volviendo a la aplicación, radares meteorológicos como el que está desarrollando el Instituto Geofísico del Perú o radares meteorológicos como el que tiene la Universidad de Piura, se pueden beneficiar de configuraciones multistáticas al tener antenas que estén sincronizadas. Y el secreto de que esto funcione no es solamente saber dónde se está apuntando, que eso se podría saber de anticipación, sino tener relojes con precisión suficiente para que los sistemas sean coherentes y que se mantengan no solamente coherentes, sino también sincronizados en rango. En las frecuencias que nosotros trabajamos de megahertz, 10 a 50 megaciclos, la mayoría de relojes de sistemas GPS con relojes estables nos permiten obtener precisiones suficientes para nuestro uso, ¿no? Con precisiones, con un jitter de fracciones de hertz y con precisión en sincronismo de pulso a pulso del orden de nanosegundos, ¿no? En cuanto al código, los códigos que utilizamos son códigos binarios pseudo aleatorios, ¿no? Y lo usamos pseudo aleatorios solamente para tener la parte computacional o de procesamiento manejable. Transmitimos un pulso de 10 milisegundos, un código de 10 milisegundos, donde cada baudio es 10 microsegundos. Cada código tiene su semilla de un generador de números aleatorios, ¿no? El famoso SID de un Random Number Generator. Y Miguel, además bueno, un código aleatorio es bastante bueno por sí, pero Miguel desarrolló un pequeño algoritmo para buscar códigos que sean más ortogonales o lo más ortogonales posibles, ¿no? O sea, que el verde y el rojo sean lo menos parecidos, que a la hora de cross correlacionarlos, su cross correlación sean cero. Anteriormente han habido códigos desarrollados especialmente, pero eso para nosotros es tema del pasado, porque, como digo, con la tecnología de hoy en día, no es necesario tener un código definido, y el tener códigos pseudo aleatorios te permite poder operar varios códigos en la misma banda, ¿no?
Muchas gracias, Martín. Seguimos con las preguntas, Coqui. Ahora es el turno de Yamina Silva. Ella es la directora de Ciencias de la Atmósfera e Hidrosfera del Instituto. Por favor, Yamina, adelante. Sí, bueno, Coqui, es un gusto escucharte como siempre. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, como lo dijo Martín, pues siempre es interesante y siempre vienes con novedades, ¿no? Bueno, yo, por el interés que tengo, ¿no?, de estudiar la baja atmósfera y básicamente la troposfera, que está muy vinculada a las condiciones del tiempo, ¿no? Y si queremos ir al clima, pues la estratosfera también nos interesa. Entonces, de lo que presentaste, ¿no?, cuando hablaste de las ondas de montaña y la influencia que puede tener, sí, realmente quedé un poco sorprendida, ¿no?, por ver cómo se ven esas ondas en la mesósfera, ¿no?, que realmente los que estudiamos meteorología, realmente nuestro conocimiento se termina un poco más en la estratosfera, ¿no? Y ya con el tema de cambio climático estamos más interesados en estudiar un poco más de lo que pasa en la estratosfera. Entonces, me interesaría, ¿no?, digamos, los datos que se están generando tanto en Jicamarca, ¿no?, lo que se tiene, de poder hacer el análisis y ver qué relación existe realmente con algunos eventos que quizás observamos que son eventos extremos o eventos que han ocurrido en nuestra troposfera y que podrían estar vinculadas a esta influencia, a esta relación que existe, ¿no?, entre la mesósfera, la termósfera y la estratosfera, incluso más abajo, porque finalmente nuestra atmósfera es ondas, ¿no? Y las ondas, como ya sabemos, pues hay energía que llevan las ondas y que tiene que tener algún impacto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no sé, yo preguntaría, ¿no?, si es que dentro del grupo de investigación que estás trabajando, hay investigaciones que relacionen, por ejemplo, algún evento que haya ocurrido no sé, en el hemisferio norte, que estén vinculados con estas tormentas que suelen darse, ¿no?, es común que se dan en las latitudes altas, algunas tormentas de nieve en el periodo de invierno que son muy intensos y que tenga alguna relación con lo que está pasando en la atmósfera un poco más alta, ¿no? Eso, digamos, por un lado. Y por otro lado, yo, cuando mencionaron del tamañito de los meteoros, en realidad tenía siempre la idea que los meteoros eran como unas piedras, ¿no?, que uno lo podía tener en la mano, ¿no? Entonces, cuando mencionas de que son tan pequeñas como la arena, realmente, y que, entonces me quedo pensando, efectivamente, ese movimiento que se ve, ese viento que están a esas alturas, ¿los meteoros son llevados por los vientos o es que realmente esa invasión que tenemos de meteoros son los que están causando ese movimiento en esa parte de la atmósfera, ¿no? Entonces ahí me ha quedado un poco la duda. Bueno, gracias, Coqui, por la respuesta. Gracias, Yamina. Bueno, un gusto de escucharte también. Bueno, lamentablemente no te puedo ver la cara, menos que hay... Ya, bueno, dejo la presentación por si tengo que hacer alguna ayuda visual. Bueno, empiezo por la segunda pregunta. El tamaño de meteoros es muy pequeño y el meteoro, el volumen que entra, no perjudica la atmósfera, la dinámica. La dinámica no está perturbada por el meteoro normal. Por supuesto, si entrara un asteroide, estamos hablando de dimensiones de decenas de metros a cientos a kilómetros, va a modificar la dinámica. Pero lo que estamos viendo normalmente son granos de arena. Estos granos de arena se puede ver visualmente que no modifica la dinámica, modifica la química y modifica la ionización, ¿no? Te genera más iones, libera electrones de las componentes neutras que estén ahí. Las ondas que vemos no lo vemos por el meteoro que está siendo movido, sino como mencioné, el meteoro al entrar deja una cola. Imagínate un avión a chorro. Un avión a chorro, lo vemos en la atmósfera, el avión sigue volando y atrás deja llamémosle agua, ¿no? Esta humedad, y esa humedad es el humo, que esperemos que no sea contaminante, pero asumamos que es agua. Esa agua se forma una especie de nube
Esa nube al principio tiene la dinámica del cohete, pero más en cuestiones de segundos, si no minutos, en el caso del avión, por el tamaño, esa nube comienza a deformarse. Esa deformación de nube es debido al viento. Lo mismo pasa con los meteoros. El meteoro entra, al entrar deja un trazo, ese trazo es de trazo ionizado, que causa irregularidades en el plasma y en la atmósfera. Esas irregularidades en el plasma y en la atmósfera son transportadas por el viento, ¿no? Así como vimos en el cohete, cuando lanzamos este cohete, el trazo blanco, el cohete sube, explota un trazo, una química, y esa química rápidamente sigue al viento. En cuanto a la primera pregunta, es muy interesante lo que mencionas. O sea, de ejemplos con tsunamis y con huracanes hay varios. En ejemplos con convección, con época convectiva o épocas de verano o invierno, también hay varios. Por ejemplo, en el verano polar, se sabe que la zona polar es la más fría del planeta, ¿no? En el verano de la mesósfera polar se encuentran las temperaturas más frías de la atmósfera, cerca de 130, 120 grados Kelvin. Contrario a lo que imaginaríamos, porque en el verano el sol está radiante, debería por radiación ser más caliente. Pero son gracias a ondas de gravedad que vienen de abajo, que no han sido filtradas, que estas ondas de gravedad depositan momento y hacen que la circulación cambie y genere una especie de fenómeno de refrigeración en la mesósfera polar. En el Perú específicamente, esa es una de las razones principales por la que estamos instalando en Piura y unirlo a Jicamarca y unirlo a Chile y Argentina. Y es estudiar las diferentes respuestas en la mesósfera conectadas a la fuerza que viene de abajo, ¿no? En algunos casos, en Piura, por ejemplo, vamos a estar expuestos en época del Niño a eventos tropicales, no tropicales, a eventos ecuatoriales relacionados a la unión del Niño y el Humboldt, y si es un niño fuerte, podríamos ver señales muy cercanas, ¿no? En el caso de Argentina, en el Calafate, estamos en la zona donde los vientos en tierra en la época de invierno llegan a ser 130, 140, 150 kilómetros por hora. Estos generan ondas de montaña que se esperan que sean vistas en esta zona de la mesósfera. En el caso de Jicamarca, también esperamos que invierno y verano tengan invierno propiamente dicho, no el invierno que le llamamos en la sierra, sino, digamos, los meses de enero, febrero, sean diferentes a los meses de agosto y julio. Estadísticamente, en el caso de condiciones específicas a una tormenta o a una zona convectiva, tendría que ser muy fuerte para que se vea su trazo hasta la mesósfera. De lo contrario, la mesósfera va a escuchar las diferentes zonas convectivas que van a estar debajo en la zona amazónica, por ejemplo, ¿no? Pero en concreto, ahí hay espacio para que nuestros grupos o nuestras comunidades trabajen. Uno de mis colegas que acabamos de contratar tiene experiencia trabajando con los métodos WRF o WRF o ECMWMF, y una de las razones es justamente eso, ver la fuerza o la meteorología y correlacionarla y si es posible, identificarla con procesos en la mesósfera, baja termósfera. Gracias, Coqui. Gracias, Yamina. Seguimos con las preguntas. Es ahora el turno del flamante doctor Enrique Rojas. Él ha sido tesista también del observatorio del IGP y ahora es investigador postdoctoral de Cornell University. Por favor, Enrique. Quique. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Quique, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coquito? Muy bien por acá. Muy interesante tu charla. Quería hacer una pregunta y un comentario. Primero, la pregunta. Vi que utilizabas
una penalización para estimar los campos de velocidades. Me parece que penalizabas la norma 2, si no me equivoco. Quería saber Sí. si es que habías probado, si es que habían probado alguna otra norma, o en todo caso, por qué decidieron utilizar la norma 2. Esa es la pregunta. Y el comentario, em, no sé si has escuchado sobre estas técnicas que se llaman PD Constraint Optimization. Y en esas técnicas no se penalizan las variaciones de la solución, por ejemplo, sino se penalizan las desviaciones de las ecuaciones de transporte. Entonces, por ejemplo, si en estas alturas se satisfacen las ecuaciones de Euler, ¿no? El solver busca soluciones que se ajusten a las ecuaciones de Euler, no a las ecuaciones hidrodinámicas. Entonces es una penalización más demandante, pero también es rica en física, ¿no? Quique, muy buena pregunta y muy buen comentario. La pregunta respecto a la regularización, como tú sabes, cuando ya entramos a regularización hay una infinidad o diferentes estrategias. En este caso en particular, hemos tomado una ruta corta. Brian Harding, que creo que lo conoces, desarrolló una técnica para las redes de Fabry-Perot interferómetro. Esa técnica la ajustamos o la acomodamos con algunas pequeñas variaciones a radar. Y hay mucho por resolver. Como sí, tiene razón, hemos usado norma 2, no hemos usado norma 1 todavía. Es algo que quería animar a Miguel Urco para trabajar, pero él está uniéndose o se ha unido al grupo de Farsa Kamalabadi y espero trabajarlo en el futuro. Otras opciones. En estos momentos estamos trabajando con Brian Boltz. Él, en lugar de usar temas de Tikhonov, regularizaciones Tikhonov, está usando procesos gaussianos, ¿no? Para determinar empíricamente cuáles las varianzas de los diferentes estimados y de acuerdo a eso regularizar una especie de inversión. En el caso, lo que tú mencionas sería un golazo. Sería un golazo no ajustar por regularizaciones, en este caso suavizado, o regularizaciones por norma, sino tener en cuenta la física. Y ahí es para trabajo futuro. Espero que u otros grupos o algún colega de mi grupo o algún estudiante podamos incursionar en este campo. Parte del problema es que a estas escalas ya las ecuaciones que se usan en Navier-Stokes y linearizadas dejan de ser útiles y me temo que tendríamos que entrar a temas más donde incluyamos los términos no lineales. Pero lo que mencionas es bastante cierto. Donde vamos a utilizarlos es en incorporar vientos de diferentes radares en el mundo, de diferentes longitudes y latitudes, para tener en cuenta las ecuaciones de las ondas de marea, las mareas, y ahí utilizar por ejemplo, los Hub functions como regularizadores de nuestra inversión. Pero para mesoescala no tengo de la mano qué ecuaciones deberíamos utilizar. Podríamos utilizar, por ejemplo, la ecuación de continuidad, pero nuestras resoluciones no son tan buenas y la densidad sería algo que no tendríamos a la mano, ¿no? Gracias Coqui, gracias Quique. Seguimos, Coqui, tenemos todavía 3 personas más que quieren preguntar, vamos a continuar con ellos. Ese era el turno del doctor Edmundo Norabuena, que es uno de los investigadores senior del Instituto Geofísico del Perú y que, como tú mencionaste, también hizo sus primeros trabajos ahí en el observatorio. Adelante, Edmundo. Sí, Coqui, en primer lugar, felicitarte por esta nueva investigación que tiene pues un amplio espectro de aplicaciones. Yo he cogido mayor parte de tu explicación y especialmente
en esto que mencionaste de las condiciones de frontera, de establecer este límite de hasta dónde podrían amortiguarse las ondas en esta capa casi en el borde de la mesósfera con la baja termósfera, alrededor de los 100 o 120 kilómetros que mencionaste. Este es un parámetro creo importante para el modelado pues, que hacen en nuestra área de ciencias de la atmósfera y clima. Entonces mi pregunta sería, si estamos muestreando, o sea, hemos tenido esta aplicación de ver qué es lo que está pasando sobre el área particular de Jicamarca, con este sistema que has diseñado, y bueno, dos sistemas, ¿no? Porque el primero que has publicado creo que versa básicamente de un transmisor con 5 receptores y luego has evolucionado a tener un solo transmisor pero con pulsos codificados, que es mucho más interesante para mayor resolución. Y ahora nos has mencionado que en el futuro piensas poner otro equipo en Piura. Entonces tendríamos 2 muestras de condiciones de frontera o el comportamiento de los vientos en 2 zonas diferentes, algo que también piensas extrapolar a lo largo de todos los Andes. Entonces pregunta, ¿no se ha pensado en un Simón móvil, maybe, quizá para hacer mediciones entre Piura y Lima, para tener, digamos, un mayor número de puntos de cobertura para que se puedan utilizar, para ver si las condiciones de frontera que podrían utilizarse en los modelos climáticos, ¿no?, se mantienen o no, digamos, constantes? Asumo que hay variaciones, pero ¿no sería interesante encontrar esos parámetros? Gracias. Gracias, Edmundo. Bueno, como siempre, muchas gracias por las felicitaciones, pero como digo, este es un trabajo en equipo y crean o no, bueno, es bastante de lo que logramos, y digo logramos porque no soy solo, bien influenciado por el Radio Observatorio de Jicamarca y por consejos y recomendaciones del doctor Ronald Woodman, ¿no? No sé si él está escuchando, pero aprovecho para agradecer siempre sus recomendaciones y en algunas veces, como les digo, el doctor Ronald Woodman me ha lavado el cerebro, pero me ha lavado el cerebro en muy buenas cosas, ¿no? Es y este desarrollo y casi muchas de las cosas que hacemos vienen influenciados por él. Lo que mencionas es importante, pero las condiciones de frontera las podemos dar, pero si el modelo no está preparado para asimilar la información que proveemos, no ayuda mucho. Y eso lo estamos experimentando a nivel mundial, porque a nivel mundial, y eso Yamina me puede desmentir, pero los modelos globales de meteorología no pasan más allá de los 50, 60 kilómetros. Los modelos de reanálisis que incluyen medidas de satélite como MERRA llegan a 60, 70 kilómetros. Y es esa frontera de 70 kilómetros donde se ha estancado la comunidad en la actualidad. Algunos otros grupos están incorporando medidas de otros satélites como MLS, Aura, de la NASA, o el instrumento SABRE, que mide temperaturas, del satélite TIME, que está en órbita desde hace más de 15 años. Pero los modelos no están preparados para recibir eso. Las escalas, las grillas de los modelos globales están todavía en el orden de 300 kilómetros, 200 kilómetros, ¿no? 2 grados de resolución en una dimensión y a veces 2.5 en la otra. En estos modelos, la parametrización de las ondas de gravedad o de las escalas menores a 300 kilómetros, que se llama de subgrid scale, es, como decir, es el tabú, uno puede jugar con el modelo y cambiarlo y tiene diferentes respuestas. Entonces, no es tan simple. Nosotros estamos midiendo las condiciones de frontera como para decir no hay cero ahí, y eso es lo que muestra este lanzamiento de cohetes.
En los modelos esto está asumido 0 y normalmente vemos vientos de gran escala, al igual que los radares. Sí hemos pensado en un sistema móvil, pero un sistema móvil no tanto para ir e instalar en un lado permanentemente, sino móvil, para instalar por semanas, ¿no? Y venir a Perú en el medio sería uno de los casos, o ir a una campaña de cohetería en el medio del Océano Pacífico, o asistir a una campaña con aviones en el sur de Argentina y así sucesivamente. Eso sí lo hemos pensado, ¿no? Los modelos climáticos no están preparados para nosotros. Los modelos regionales, los modelos de alta resolución que estudian procesos, sí están preparados, no para ver punto a punto, pero sí para determinar escalas y variaciones que observamos, ¿no? Gracias, Coqui. Seguimos con ahora el turno del profesor Guillermo Baldwin. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por favor, Guillermo, con tu pregunta. Hola, Coqui, qué gusto de verte por acá. Mi pregunta iba por la detección de tsunamis, que lo mencionaste al comienzo. Yo me imagino que para detectar un tsunami, la señal tiene que rebotar sobre el tsunami o cerca a la ola del tsunami. Entonces, eso implicaría que las dos antenas deberían estar una al lado derecho del tsunami y otra al lado izquierdo. Entonces, si las antenas están alrededor de puntos o en el norte o en el centro, ¿cómo va a influir, cómo se va a poder detectar el tsunami en una costa peruana? ¿O has pensado en alguna otra señal o de alguna otra forma? ¿No? ¿Sí me entiendes Sí, te entiendo la pregunta. Guillermo, gusto de verte por este medio. Gracias por la pregunta. Ahí me temo que no me expliqué bien. Cuando dije tsunami, no era tsunami en la mesósfera y la baja termósfera. Y estos efectos de tsunami son conocidos. El tsunami o las ondas del tsunami o del terremoto generan ondas acústicas atmosféricas. Estas ondas acústicas de superficie, ¿no? Al reventar el tsunami o las ondas, estas ondas acústicas se propagan a la atmósfera y al propagarse y la densidad de la atmósfera va cambiando, esta amplitud va creciendo y la mesósfera se ve perturbada por tsunami, ¿no? Si tú ves estas imágenes voy a presentar nuevamente, de lo que mencioné, esta imagen de acá a la izquierda. Esta imagen es tomada desde tierra, el airglow, lo estamos viendo. Y si te das cuenta, son eventos concéntricos. Estos eventos concéntricos están asociados a convección, que está localizada en una zona de Alaska. Y se ven los eventos concéntricos. Algo similar sucedería acá si abajo, en tierra, hubiera un tsunami. Entonces, no es que nosotros midamos el tsunami, sino que mediríamos influencia del tsunami, digamos, el sonido o las ondas que el tsunami genera en tierra, y estas a su vez se propagan hacia la atmósfera en forma de ondas acústicas y perturben la dinámica en la mesósfera. Disculpa la confusión y gusto de verte. Ya, ok. Gracias, Coqui. Coqui, de repente ahí para complementar la respuesta, yo te preguntaría, ¿quién es el que llega primero? Si el tsunami llegaría primero a las tierras o a las costas, o llegarían primero los efectos en la mesósfera. La pregunta es capciosa porque va a depender de dónde está el epicentro y dónde está tu observador. Y un ejemplo fue el tsunami de Japón, por ejemplo, ¿no? El tsunami de Japón, el tsunami reventó en Japón y llegó primero a Japón, pero las ondas también se vieron en Sudamérica. Entonces, si ponemos el tsunami en una zona céntrica entre los dos, me temo que el tsunami va a llegar más rápido, ¿no? Las ondas de
No lo sé, realmente no lo sé, porque las ondas se van a propagar a la velocidad del sonido y las ondas del tsunami se van a propagar de acuerdo a la intensidad del terremoto, ¿no? No estamos hablando de como lo que se especula en el caso de terremotos y eventos preventivos, que ahí Claro, sí no es es propagación precursores. electromagnética. Claro, en este caso no estamos hablando de precursores, claro, eso no es No. el objetivo. Claro, ahí Coqui No. sería la pregunta, quizá con una referencia, ¿cuál sería la velocidad promedio de una onda de gravedad de llegar hasta los 120 kilómetros o a la altura apropiada, ¿no? Porque 18 horas es un promedio para cruzar el océano de un tsunami de Perú a Japón o viceversa, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Sí, pero yo me imagino que es en el orden de la velocidad del sonido, ponle 300 metros por segundo. 300 metros por segundo son cerca de 1 kilómetro por hora, ¿no? No, 1000 kilómetros por hora, disculpa. 1000 kilómetros por hora llegaría en unos cuantos minutos, no mucho, no se demora mucho verticalmente, ¿no? Ok, ahora sí ya vamos con la última pregunta a cargo del doctor Edgardo Pacheco. Él es también investigador del Instituto Geofísico del Perú y es nuestro compañero en el Radio Observatorio de Jicamarca. Adelante, Edgardo. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Coqui, ¿qué tal? Hola, Felicitaciones ¿qué tal, Edgardo? por tu excelente trabajo, a ti y a todo tu grupo, y por esta investigación que va a ser muy útil para estudiar los vientos, ¿no? Una pregunta, te quería preguntar, ¿los meteoros se observan en forma uniforme en las diferentes horas locales? ¿O hay ciertas horas locales donde obtienes mayor mediciones de meteoros, o es indiferente? Gracias, Edgardo. Es excelente pregunta. Es una de las razones por la que a veces en los videos ves más rojo y azul, y eso es debido a que hay menos cuenta de meteoros. Los meteoros tienen una dependencia diurna y de temporada, y depende de en qué latitud estés, ¿no? En el caso de Jicamarca, en general, la mayor cantidad de meteoros se ve en la madrugada, digamos entre las 3 de la mañana a 8 de la mañana, y la menor cantidad de meteoros se ve en la tarde, entre las 3 o 4 de la tarde y las 7 de la noche. Esto lo puedes entender si revisas las publicaciones de Jicamarca sobre meteoros, una con el doctor Ullman o una con Freddy Galindo. La población de meteoros en el Ecuador está gobernada por los meteoros que se suelen llamar, que vienen del apex, en la dirección que viene la Tierra, ¿no? Y los meteoros del mediodía o de la medianoche vienen de la zona que se llama Helium o antihelium, que están fuera del eje de rotación de la Tierra, alrededor del Sol, fuera del plano eclíptico. Eso se explica por los meteoros no son constantes en función de hora del día. En la zona polar, en función del día no varía tanto, pero acuérdate que en la zona polar se habla de la temporada de día y la temporada de noche. Entonces ahí sí se ve una componente fuerte en invierno y verano, ¿no? En el verano hay más meteoros, en el invierno hay menos meteoros. Y si te mueves de la zona polar a la ecuatorial, ya comienzan a jugar los dos aspectos, estacional y el diurno, ¿no? Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Coqui. Quería agradecerte nuevamente por la charla, por el gran trabajo que nos has presentado. Ya estamos dando cierre a este momento, y lo que quería mencionar es, pues, la importancia que tiene, pues, este tipo de investigaciones en el campo de la agronomía, porque esto abre nuevas posibilidades de investigaciones
en general no solamente para los que están involucrados directamente con el instrumento, sino en general para la comunidad, ¿no? Algo que ha caracterizado justamente al instituto y, digamos, a los trabajos que se han hecho en Jicamarca es justamente esta búsqueda siempre de algo novedoso que cambie la forma de pensar, digamos, o la forma tradicional de pensar sobre lo que se conoce sobre la física o sobre digamos, el conocimiento en general de la humanidad. Y en ese caso, seguramente con el trabajo que estás realizando estamos justamente generando un cambio importante y una nueva dirección seguramente para los estudios de mesósfera a nivel mundial. Gracias, Coqui, por la participación. Y ahora ya damos pase a Catherine para que cierre este bloque. Gracias, Doctor, Marco. muchas gracias. Gracias al instituto. Muchas gracias por el pase, doctor. Con ello hemos culminado la ponencia internacional Investigación Científica en Geoespacio y Astronomía. Agradecemos la participación de nuestros invitados y de todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Los invito a seguir acompañándonos mañana con la ponencia internacional Investigación Científica en Ciencias de la Tierra a las 4 de la tarde a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.